Muy buenos días a todos. Mi nombre es Natalie López Delgado. Soy estudiante de la licenciatura en Promoción y Educación para la Salud y estoy realizando mi servicio. Este está enfocado a la promoción y educación para la salud, principalmente en los temas de alimentación y otro tema que es diversidad, equidad y género. Mi servicio lo estoy realizando con el apoyo de la Fundación Dime y Juntos lo Hacemos AC. El tema del día de hoy que trataremos es dislipidemias. Las preguntas detonadoras de este tema son: ¿qué es la dislipidemia? ¿Qué otra enfermedad puede provocar? ¿Cómo puedo cuidarme de una dislipidemia? ¿Y existen algunos medicamentos para erradicar la dislipidemia? El aumento de los lípidos en sangre o dislipidemia, sobre todo del colesterol y triglicéridos, es un factor de riesgo de aterosclerosis y enfermedades cardiovasculares. Se clasifican en primarias o genéticas y secundarias. Se diagnostican con la determinación de la colesterolemia, trigliceridemia o ambas, además de las lipoproteínas séricas como las lipoproteínas de alta densidad o HDL y de baja densidad LDL. Las dislipidemias o hiperlipidemias son trastornos de los lípidos en la sangre caracterizados por el aumento de los niveles de colesterol o hipercolesterolemia o incrementos de las concentraciones de triglicéridos, TG o hipertrigliceridemia. Son entidades frecuentes en la práctica médica que acompañan en diversas alteraciones como la diabetes mellitus tipo 2, la gota, el alcoholismo, la insuficiencia renal crónica, el hipotiroidismo, síndrome metabólico o el empleo de algunos fármacos de prevalencia. Un estudio en sujetos se reportan cifras de 57.3% para la hipertrigliceridemia y 48.7% para la hipercolesterolemia, que son valores más altos en pacientes con resistencia a la insulina. Un estudio en Cuba en pacientes mayores de 60 años encontró 56.9% con dislipidemias. La aterosclerosis juega un papel central en 3 de las primeras 5 causas de muerte en México. La aterosclerosis es un proceso multifactorial causado por condiciones que dañan al endotelio en forma crónica. Sus causas son múltiples y el peso de su contribución es distinto dependiendo de la población en estudio. Las dislipidemias son un factor causal de la aterosclerosis cuya importancia ha sido demostrada en diversos grupos étnicos y su participación ha sido demostrada en animales de experimentación, en múltiples estudios in vitro, en estudios epidemiológicos y en ensayos clínicos controlados. Su correlación es una de las alternativas eficaces en disminuir la progresión de lesiones y reducir el número de eventos clínicos. Las dislipidemias son enfermedades asintomáticas, detectadas por concentraciones sanguíneas anormales de colesterol, triglicéridos y o colesterol HDL. Su heterogenicidad se debe principalmente a dos mecanismos. Primero, el acúmulo de la plasma de partículas como las lipoproteínas que contienen la proteína B, que tienen la capacidad de alterar la función del endotelio y depositarse en las placas de ateronea. Y segundo, a una concentración insuficiente de partículas como las lipoproteínas de alta densidad que protegen contra el desarrollo de la arteriosclerosis. En nuestro país, las dislipidemias son uno de los factores determinantes de aterosclerosis más frecuentes. El 48.4% de los adultos con edades entre 20 y 69 años que viven en zonas urbanas tienen concentraciones bajas de 35 miligramos de L, que es de colesterol HDL,
marcador clínico usado para estimar la concentración de las lipoproteínas de alta densidad. Además, el 42.3% tiene concentraciones altas de triglicéridos mayor a 150 miligramos y el 27.1% niveles altos de colesterol mayor a 200 miligramos. Su prevalencia es aún mayor en sujetos con diabetes, hipertensión arterial, sobrepeso, y por ello todo médico de primer contacto debe de ser capaz de diagnosticar y tratar dislipidemias más frecuentes. El Programa Nacional de Educación en Colesterol, publicado en 2001, recomendó la medición de un perfil de lípidos, que son colesterol, triglicéridos y colesterol HDL, al menos cada 5 años en adultos de 20 años a mayores. Las evaluaciones deben de ser frecuentes en sujetos con múltiples riesgos o casos con niveles limítrofes altos de colesterol, en quienes el promedio de varias mediciones servirá para medir el tratamiento. La periodicidad de las mediciones se basó en que las concentraciones de colesterol aumentan con la edad y el aumento de peso propio del envejecimiento. Esto quiere decir que si, por ejemplo, alguna persona tiene hipertensión, diabetes, alguna enfermedad, más bien genéticamente de los padres, abuelos, etcétera, que tengan alguna de estas enfermedades, tiene que hacerse el estudio de colesterol más bien, para poder identificar si existe alguna dislipidemia. En México, la prevalencia de niveles bajos de colesterol HDL es mayor a la descrita en otras poblaciones. Por ello, usar un punto de corte alto en la concentración de colesterol total para decidir una segunda evaluación, pues resultará en la falla en la detección de individuos con colesterol LDL moderadamente elevado y o con colesterol HDL bajo, condiciones que son comunes en nuestra población. Por lo anterior, se recomienda considerar los puntos de corte para indicar una segunda evaluación. Se requieren de estudios de población abierta para la selección de punto de corte con la mejor sensibilidad y especificidad. Estas aumentan el riesgo de arteriosclerosis porque favorecen el depósito de lípidos en las paredes arteriales, con la aparición de placas de ateromas, y en los párpados y en la piel con la formación de xantomas. El aumento excesivo de los triglicéridos por encima de 11.3 incrementa las probabilidades de pancreatitis aguda, caracterizada por un intenso dolor abdominal, vómitos que constituyen una urgencia médica. Las dislipidemias, por su elevada prevalencia, aumenta el riesgo de morbilidad y muerte por diversas enfermedades que pues se van desencadenando con ella, y el carácter tratable de sus afectaciones, y se convierten en un problema de salud en el mundo y en nuestro país por los graves daños que provoca en los pacientes. Vamos a describir algunos aspectos básicos de la hiperlipidemia con énfasis en el metabolismo de la lipoproteína, la clasificación también de las dislipidemias y su tratamiento. La densidad de las lipoproteínas se debe a la proporción relativa de lípidos y proteínas. Las lipoproteínas más ricas en lípidos son los kilomicrones y las abundantes en proteínas son las lipoproteínas en alta densidad, HDL. La composición de las lipoproteínas varía por el intercambio de lípidos y lipoproteínas que sufren. Los lípidos de la dieta, principalmente los TG, y en menos proporción de colesterol y otros, son digeridos por el tracto gastrointestinal por acción de enzimas como las lipasas, con la ayuda de las sales biliares y absorbidos por la mucosa del intestino delgado. En el duodeno, primera proporción del intestino delgado, se originan los kilomicrones que pasan por la circulación linfática y son las lipoproteínas responsables de transportar en la sangre los TG de origen exógeno y dietético.
La clasificación de las dislipidemias, según Fredrickson, divide las hiperlipidemias en 6 grupos según los patrones de aumento de lípidos y lipoproteínas, como lo vemos en este cuadro. Lipoproteína aumentada, tipo, lipoproteína no aumentada, lípidos aumentados. El número 1 es kilomicrones, que son los triglicéridos. Número 2A, LDL, que es el colesterol. 2B, LDL y VLDL, colesterol y triglicéridos. Número 3, VLDL y residuos de kilomicrones, que son los triglicéridos y el colesterol. Número 4, VLDL, que son los triglicéridos. Número 5, kilomicrones y VLDL, que son los triglicéridos y colesterol. Ok. Entonces, como podemos darnos cuenta, el colesterol y los triglicéridos son factores de riesgo y las razones para medirlos, pues, es la siguiente clasificación. Antes que esto, pues, las dislipidemias secundarias constituyen la mayoría de los casos de dislipidemia en adultos. La causa más frecuente, pues, es el estilo de vida sedentario con ingesta elevada de grasas saturadas, como la manteca de origen animal, la carne de cerdo y otras. Y el colesterol, otras causas son la diabetes mellitus, el consumo excesivo de alcohol, insuficiencia renal crónica, hipotiroidismo, cirrosis hepática primaria y algunos fármacos como las tiazidas o los bloqueantes retinoides, antirretrovirales, estrógenos, progestágenos y glucorticoides. Entonces, como podemos ver, el colesterol HDL es la relación entre mortalidad cardiovascular y el colesterol HDL es una línea continua sin un punto de inflexión. Esto quiere decir que el porcentaje de casos afectados aumenta significativamente al aplicar este criterio en estudios mexicanos representativos de la población. El 48.4% de los adultos entre 20 y 69 años que viven en zonas urbanas, pues tienen un colesterol mayor a 35 miligramos. Al aplicar el criterio de 40 miligramos, aumenta el porcentaje a 60%. El alto porcentaje de la población considerado como afectado por el nuevo criterio y la pobre sustentación del cambio obliga a meditar sobre la aplicabilidad de nuestra población para seleccionar el criterio diagnóstico que se requiere dar datos obtenidos de estudios prospectivos hechos en poblaciones mexicanas. Es necesario, pues, conocer el riesgo absoluto al que se asocian las distintas concentraciones de colesterol HDL. Este riesgo, pues, varía entre los grupos étnicos. Pues los triglicéridos, como podemos ver, son múltiples autores que han demostrado que los triglicéridos son un factor de riesgo independiente. Sin embargo, errores conceptuales en el análisis de los datos han generado una gran controversia al respecto. Los mecanismos por los que la hipertrigliceridemia se asocia a la aterosclerosis son múltiples e interrelacionados. La hipertrigliceridemia es un marcador de acúmulo de partículas aterogénicas como los remantes y los lipoproteínas de densidad intermedia. Además, es causa de colesterol HDL bajo, de predominancia entre las LDL, de sus subclases pequeñas y densas, de cambios procoagulantes y de menor actividad fibronilítica. Se asocia a mayor prevalencia de diabetes, obesidad e hipertensión arterial. El colesterol total y colesterol LDL, la heterogenicidad del colesterol y el colesterol LDL ha sido demostrada en múltiples estudios epidemiológicos con el empleo de animales transgénicos y un estudio clínico controlado. El colesterol total se considera deseable si es menor de 200 miligramos, limítrofe si es de 200 a 239 y alto si es mayor a 240. Estos puntos de corte pues fueron seleccionados de estudios epidemiológicos
en los que se observó que la relación entre el colesterol y la mortalidad cardiovascular es logarítmica con 2 puntos de inflexión. Pues son más conceptos médicos, se podría decir, pero pues también nos pueden ayudar a poder conocer un poquito más y saber cómo podemos protegernos de estas enfermedades. El colesterol no HDL, que es la estimación del colesterol LDL, tiene serias limitaciones para su uso en poblaciones con prevalencia de alta hipergliceridemia. La fórmula de Frediwer estima el colesterol LDL por sustracción, es decir, elimina el colesterol total, la concentración de colesterol transportado en otras partículas distintas a la LDL. La división triglicéridos pretende estimar la cantidad de colesterol transportando en las VLDL. Este concepto es cierto en individuos normales. La precisión de la fórmula es casi perfecta si los triglicéridos son menores de 200 miligramos. A mayor concentración de triglicéridos, pues mayor será la cantidad de remanentes acumulados. Estas lipoproteínas tienen mayor cantidad de colesterol por partículas que las VLDL. En consecuencia, pues será menor el porcentaje de muestras con un error menor del 10%. Cuando la cifra es mayor de 400 miligramos, pues la mayoría de muestras tienen un error mayor del 10%. Tenemos también que pues realizar una evaluación de las dislipidemias para poder saber si es que corremos algún riesgo o podemos tener la enfermedad. Esta sería la historia clínica completa. En ella se debe hacer una búsqueda intencionada de enfermedades cardiovasculares asociadas a la aterosclerosis, que es lo que les comentaba. La historia familiar de muertes cardiovasculares prematuras, pancreatitis, hipertensión arterial, diabetes, obesidad o dislipidemias, que es si algún familiar cercano de sangre o genéticamente podría haber tenido alguna de estas enfermedades. Otros factores de riesgo cardiovascular. Particular énfasis se debe hacer en el consumo de tabaco, la hipertensión arterial, diabetes tipo 2, intolerancia de glucosa y el síndrome metabólico. El consumo de medicamentos capaces de alterar el perfil de lípidos, también el alcoholismo. Algunas causas secundarias de la dislipidemia es el hipotiroidismo, síndrome nefrótico, colestasis, insuficiencia renal y la hiperglucemia. Pues también se debe de hacer una evaluación de la dieta y de la actividad física si es que llevamos alguna o no. Eso es muy importante. Estas son las enfermedades que van asociadas con la dislipidemia que se van creando o se van sí, se van creando junto con la dislipidemia y es lo que nos puede afectar un poco más. Pues los tratamientos, el objetivo final de los tratamientos es prevenir la aparición a los frecuentes eventos de cardiovasculares. La reducción de los lípidos séricos es solo una meta intermedia. Para alcanzar el fin último, todos los factores de riesgo modificables, hipertensión, diabetes y consumo de tabaco, pues deben ser detectados y tratados. Por ello, el tratamiento debe ser administrado a los sujetos con la mayor probabilidad de recibir los beneficios del manejo. Este precepto es crucial en sistemas de salud con escasez de recursos económicos. Sin embargo, su validez no mide para cualquier individuo que pueda reducir su riesgo vascular al normalizar sus lípidos sanguíneos. El tratamiento debe ser administrado a los sujetos con la mayor probabilidad de recibir los beneficios de manejo y este es crucial en sistemas de salud con escasez de recursos económicos. Sin embargo, pues su validez no impide que cualquier individuo pueda reducir el riesgo cardiovascular
cardiovascular, perdón, al normalizar sus lípidos sanguíneos. El objetivo central, pues, del tratamiento no farmacológico es que el paciente adquiera un estilo de vida saludable a largo plazo, eliminando todos los factores de riesgo ambientales posibles. El médico, pues, debe tomar en cuenta múltiples factores en contra para lograr una adherencia sostenida al tratamiento. El costo, las modificaciones necesarias al estilo de vida, la ausencia de beneficios palpables a corto plazo y el carácter asintomático de las dislipidemias explican el bajo porcentaje de adherencia al tratamiento a 2 años, aún con medicamentos también tolerados como las estatinas, perdón, y los fibratos. Las estatinas o los medicamentos deben ser, pues, administrados por un médico y pues es difícil también controlar la forma de llevar un tratamiento. Es muy útil también incorporar a la familia en el tratamiento, ya que su integración facilitará que el paciente se apegue a la dieta y realice el ejercicio. La creación de folletos en que se pueda explicar la naturaleza de la enfermedad y recomendaciones prácticas sobre ejercicio y dieta, pues son métodos útiles para reforzar las indicaciones del médico. Independientemente de la causa de la dislipidemia, la pérdida de peso resulta una disminución de la concentración de colesterol total, triglicéridos y apoproteína B. En pacientes con obesidad centrípeta, una pérdida tan pequeña como el 3% de su peso inicial es suficiente para reducir o normalizar significativamente los lípidos séricos. La modificación de la alimentación pues juega un papel fundamental en el manejo de las dislipidemias. Su importancia es aún mayor en los sujetos con hipertrigliceridemia o hiperlipidemia mixta. Y es la razón más frecuente por la que el tratamiento falla. Por la cronicidad de la dislipidemia, el tratamiento dietético es permanente. El paciente debe entenderlo como la forma en que debe alimentarse y vivir ahora y no como un tratamiento temporal. El médico y el licenciado en nutriología deben poner diversas alternativas en la dieta hasta encontrar aquella en la que el paciente pueda pues adaptarse. El ejercicio también es uno de los componentes más importantes en el tratamiento. Sin embargo, para poder obtener estos beneficios es necesario que practique regularmente, ya que sus efectos pues solo son algunos días después de su suspensión. Las estatinas son los medicamentos pues de primera elección, inhibidores competitivos de la HMG-CoA reductasa, la enzima limitante en la síntesis de colesterol. En estudios in vitro tienen propiedades antioxidantes, disminuyen algunos factores que favorecen la trombosis, mejoran la fibronilosis y algunas de ellas podrían disminuir la proliferación de células de músculo liso en la pared vascular y la producción de enzimas proteoicas que facilitan la ruptura de las placas de ateroma. La ezetimiba, las resinas y el ácido nicotínico son fármacos de segunda elección. La ezetimiba es un inhibidor selectivo de la absorción de colesterol en el intestino y reduce 15% de la concentración de colesterol. Sin embargo, sus efectos se potencian al combinarlo con una estatina. Entonces, pues hay que tener cuidado y eso es bajo prescripción médica, no podemos nosotros estarnos automedicando. Las resinas son también algunos medicamentos que se pueden ocupar para las dislipidemias. Inhiben la absorción de las sales biliares, además de aumentar la concentración de triglicéridos y están contraindicadas como monoterapia en pacientes con niveles de triglicéridos mayores a 500 miligramos. Por otra parte, siempre debe prescribirse estos medicamentos, como se los comentaba, por un médico, iniciando con dosis bajas, y el objetivo pues es alcanzar un efecto terapéutico con el mínimo de reacciones adversas. Su efecto adverso más común es la constipación.
Finalmente, el ácido nicótico es una vitamina hidrosoluble como el complejo B que ejerce efecto hipolipidemiante cuando es dado a dosis muy por encima de requerimientos vitamínicos diarios. El ácido nicótico disminuye la producción de VLDL y por consiguiente los niveles de IDL y LDL, debido a que disminuye tanto triglicéridos 20 a 50% como colesterol de 10 a 25%, y se utiliza tanto en el tratamiento de hipercolesterolemia como la de hipergliceridemia. Entonces, pues tenemos varios medicamentos que nos pueden ayudar a que podamos erradicar las dislipidemias. Las conclusiones a las que llegamos es que el tratamiento de las dislipidemias, es una alternativa útil y segura en la prevención del infarto de miocardio y otras manifestaciones clínicas de la aterosclerosis. Sin embargo, para obtener los resultados deseados, su prescripción e intensidad deben adecuarse a la magnitud de riesgo cardiovascular al que está expuesto, pues cada individuo no es lo mismo. Cada día se dispone de medicamentos más potentes que permitirán que un porcentaje mayor de pacientes alcance las metas del tratamiento. Pese a ello, no debe olvidarse que la dieta y el ejercicio, la suspensión del tabaquismo y de otros medicamentos que puedan alterar el perfil de lípidos son medidas complementarias indispensables para alcanzar las metas del tratamiento a largo plazo. Las recomendaciones dan prioridad a las condiciones más comunes en México y tienen un sentido social, al limitar el tratamiento farmacológico solo a condiciones con alto riesgo cardiovascular. Aspectos socioeconómicos con frecuencia limitan su empleo. El juicio clínico debe ser empleado en cada caso antes de indicar un medicamento costoso. Por experiencia propia, pues yo tenía dislipidemia hace unos cuantos meses. Me estuvieron mandando el bezafibrato y ahora, pues gracias a Dios y con una buena alimentación, un poco de ejercicio, he estado bajando un poco los niveles. Bueno, pues llegamos al final de este tema. Espero que haya sido de mucha ayuda y utilidad para ustedes tomar en cuenta pues estos temas y poder ayudarnos a tener una mejor salud y una alimentación. Los espero muy pronto en otra plática de mi servicio social. Les mando un saludo muy afectuoso. Gracias y que tengan un buen día.